Espero a que... Ok, ya. Listo. Bueno, tomo yo la palabra un poquito, porque voy a estar un tiempo breve. Después dejaré que Isis y Mariana continúen con la charla. Entonces, bueno, yo solamente voy a introducir un poco para pasarles la palabra. Contarles que esta charla parte de un proyecto que comenzamos a hacer hace ya, bueno, por ahí están viendo la presentación, hace ya 3 meses. Empezamos a hacerlo en junio. Nos conocimos justamente para realizar este proyecto. Eh, si le das a la siguiente diapo, por ahí, que bueno, ya nos están viendo por acá, pero bueno, quienes integramos el proyecto y quienes lo hemos estado trabajando son Isis, Mariana y yo. Y si hola, María, eh, con ecológicos y con astronomía, que son tienen que ver con el arte y con procesos comunitarios. Eh, este proyecto, ay, perdón. ¿Te escuchamos, José? ¿O quieres más bien como que podamos empezar? Porque no, creo que ya perdimos a José. Entonces, más bien, no creo que su conexión de internet esté tan padre, pero bueno, la introducción del proyecto, pues básicamente es que hace algunos meses nos conocimos en un proyecto que se llamaba Flash Act, que es un programa de la Unión Europea que se llama Spaces for Culture. Este programa lo trabaja el Goethe Institute junto con el CENART, con la mermelada de videojuegos, así se llama este programa de tecnología. Entonces, pues básicamente Flash Act nos juntó por nuestros perfiles en cuanto a artísticos, científicos y tecnológicos. Y bueno, esa es como la gran introducción. Nuestro proyecto es medianamente complejo, entonces yo quisiera más bien empezar con, pues sí, darle la palabra a Isis para que sigamos con la idea de qué es este proyecto y cómo lo hemos ido materializando. ¿Está apagado tu micrófono? Sí, disculpen, buenas tardes. Bueno, nada más, también como un pequeño statement. Nosotros, bueno, nuestro proyecto está en desarrollo y por lo mismo, parte de lo que vamos a hablar aquí, más que el proyecto como tal, que sí es gran parte, pero también quisiéramos retomar el posicionamiento que tenemos en cuanto a discurso, porque creemos que de ahí es pues lo que además nos hizo concordar como equipo y también parte de lo que vimos que les puede interesar. Vimos un poco los intereses de varias personas que se inscribieron, vemos que hay gente de perfiles muy variados y por lo mismo tampoco vamos a abordar ciertos ejes que atraviesen al proyecto como tal para no abarcar mucho tiempo porque también son diferentes ejes. Pero bueno, para comenzar quisiera hablar de las tecnologías que estamos usando. La primera es la acuacultura. ¿Le das, por favor? Qué bien, pues es una técnica, una disciplina que se usa de manera ancestral y se usa de manera artesanal. Nosotros decidimos hacer un cultivo de Arthrospira, que es una cianobacteria comúnmente conocida como espirulina. Decidimos utilizar esta especie ya que es pues, muy accesible y además hay ciertas especies que son tóxicas, sin embargo esta pues incluso se usa
de manera medicinal o como suplemento alimenticio. Esto como primera tecnología. Cabe destacar que la acuicultura también es una tecnología que puede llevarse de manera muy artesanal y que está siendo también una alternativa muy viable en muchas zonas del mundo para cultivos no solo de especies acuáticas, sino también como base para otro tipo de especies terrestres. ¿Le das, por favor? Bien, la tecnología medular que estamos usando son las celdas microbianas. Bueno, también la tecnología blockchain y la acuicultura que ya la mencioné. En cuanto a las celdas microbianas, ¿le das, Mariana, por favor? Hay de varios tipos. Nosotros usamos una celda de algas que es biofotovoltaica. Eso significa que a través de la palabra que incluye el prefijo foto, tiene que ver con la fotosíntesis. Mariana va a abordar un poquito más este tema, pero de manera general, este tipo de celdas lo que hacen es que aprovechan la fotosíntesis de las algas para poder generar energía. Un ejemplo es el lado izquierdo, que es una batería creada en 2016, y también de este mismo tipo de generadores se desprende el generador de biomasa, que es como el ejemplo que está a la derecha, que son paneles ya más enfocados a la producción en masa, porque no se trata tanto de aprovechar esta energía de la fotosíntesis, sino de generar biomasa. Esa biomasa puede ser utilizada también como alimento para otras especies o también como quema de combustible. ¿Le das? También existen las celdas de combustión microbiana, que es como la de la izquierda, que son muy parecidas. O sea, todas estas celdas lo que tienen en común es que generan energía a partir de microorganismos. Este tipo de celdas, pues lo que tiene es que aprovecha la energía que se está generando al descomponerse la materia orgánica con ayuda de microorganismos, que puede ser en sustrato sólido o líquido, como suelo o agua. Y bueno, como nota, ya hay minas de Bitcoin que están usando este tipo de energía de combustión microbiana a escalas grandísimas, después las voy a mencionar, y pues no solo se utiliza en aplicaciones de tecnología, sino, bueno, en aplicaciones utilitarias o con un fin que sea meramente de ingeniería o de solucionar problemas, sino que también pues ya hay muchos proyectos artísticos que se sustentan en este tipo de tecnologías. Un ejemplo que nos sirvió incluso también como inspiración fue el proyecto de plantas nómadas de Gilberto Esparza, que utiliza precisamente las celdas de combustión microbiana. Nosotros no estamos usando una celda de combustión microbiana, sino una celda biofotovoltaica. ¿Le das, por favor? No me voy a detener mucho a explicar como los conceptos porque es una exposición amplia, pero cualquier duda al final pueden hacerla. Ajá. Y bueno, la tecnología blockchain, que yo creo que es como la de mayor interés para muchos de quienes están aquí. Bueno, primero surge esta tecnología en 1991 como un sistema para certificar documentos y ya como la presentación al público donde hubo el boom de esta tecnología, pues fue en el 2009 con la creación del Bitcoin. Esta tecnología lo que tiene de características es que es una tecnología segura. Esto quiere decir que si lo podemos visualizar como bloques de información que se van apilando y en el sentido de que un bloque no se puede modificar porque ya todos los que lo anteceden tienen ciertos algoritmos que evitan que ocurra este tipo de modificaciones. Otra característica es que es descentralizada. Emplea el sistema peer-to-peer. Esto quiere decir entre pares, entre usuarios. Hay muchas redes de blockchain que son centralizadas, como la nuestra. Ahorita también voy a explicar un poquito de eso. Pero en general, las que están sobre todo enfocadas en el sistema económico tienen esa ventaja que permiten ser como una alternativa
a las instituciones bancarias o al Estado. Y pues también deben de ser escalables. Esto quiere decir pues que tengan una proyección a futuro donde haya más usuarios y más transacciones. Puse aquí un ejemplo de una micorriza, es el micelio de unos hongos, porque es un ejemplo en la naturaleza como para entender lo que es la blockchain. Esto quiere decir que son nodos, que en este caso son los hongos que se encuentran en un sustrato, pero están conectados a través de redes subterráneas que incluso pueden conectar otros organismos como árboles o arbustos. Entonces, el micelio lo que hace es pasar información, como en este caso nutrientes, pero también se ha demostrado que otro tipo de información, como si en un lado hay sequía o si en un lado hay más recursos. Y bueno, es un ejemplo muy similar a cómo funciona una blockchain entre usuarios que están compartiendo información, están validando transacciones y están conglomerando la información, que es también lo que nos interesa a nosotros. Bueno, eso en cuanto a las tecnologías que estamos usando. Nosotros estamos partiendo de una problemática. Mariana, ¿quieres darle? ¿Quieres seguir tú? También, pues, bueno, nuestro contexto es el contexto que todos estamos viviendo, que es el de cómo estamos utilizando la energía. En realidad, una de los, yo creo que es como un tipo de corriente de pensamiento que involucra el alto consumo energético de cualquier cosa, ¿no? O sea, nuestros sistemas, hola, veo mucha gente que está ahí en la cámara, perdón. Pero, o sea, me refiero a que todas nuestras tecnologías están basadas en el uso intenso, ¿no? En el uso incluso exacerbado de la energía, ¿no? Y cuál es la forma en que estamos generando esta energía, pues a base de la quema de carbono. Entonces, esta problemática que todos estamos sufriendo en el planeta, obviamente nos tiene en esta crisis y digo, es un contexto compartido, ¿no? Déjenme, sigo la siguiente. Entonces, es esto un poco, ¿no? ¿Cuál es la idea del planeta en cuanto a energía? El planeta lo que hace es que utiliza todos los recursos que tiene a su alcance y a partir de sus relaciones está optimizando siempre sus recursos y nunca, no existe en el planeta algo llamado desecho, ¿no? Todo está siendo partícipe de un ciclo de producción y de captura de cierto elemento y está generando otro elemento, ¿no? Entonces, no existe esto que nosotros entendemos como un desecho en la naturaleza, ¿no? Y creo que es algo importante porque esta idea de tecnología que tenemos como humanidad en cuanto a producción, en cuanto a explotación de recursos, en cuanto a la transformación de la materia y volverla algo que es necesario para nuestra supervivencia, es lo que nos ha traído a estas condiciones, ¿no? Entonces, algo muy importante de este proyecto es cómo nos estamos relacionando con el planeta en esos términos, qué estamos generando como humanidad, cuál es nuestra separación también de estos sistemas ecológicos, ¿no? ¿A qué grado estamos pensando solo por nuestra sociedad, civilización o cultura? Porque al final es eso lo que los humanos crean, cultura. Y cómo nos vamos alejando cada vez más de ciertas, pues sí, de todos estos sistemas ecológicos que hay, ¿no? Que no tienen mucho que ver en esta lógica que nosotros hemos pues desarrollado durante los últimos, no sé, 500 años.
Yo ponía estas dos imágenes para hablar de eso, ¿no? De cómo pensamos el planeta y cuáles son muchas de las problemáticas que no podemos seguir, que no podemos contener por nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, en este caso, hay una parte muy interesante en cuanto a cómo funcionan las celdas fotovoltaicas, porque estamos hablando de un consumo de energía totalmente distinto a cómo lo pensamos en términos normales, ¿no? De que conectamos algo a la luz de nuestras casas y ya tenemos eso, ¿no? En realidad las celdas, lo que nos han enseñado en cuanto a la producción de este proyecto, pues es que tienen otro ritmo totalmente. La cuestión del tiempo en nuestro proyecto es fundamental, ¿no? El tiempo pensándolo desde cuál es la producción, cuál es incluso el movimiento, la performatividad de estos microorganismos, ¿no? Que al final son la base de nuestra vida hoy, como la conocemos, ¿no? Estos organismos prácticamente nacen hace 2.000 millones de años, ellos crean la atmósfera del planeta, ellos transforman todo el CO2 después de este meteorito que impacta el, el sistema, perdóname, la Tierra. Entonces empiezan a cambiar toda la atmósfera y básicamente lo que hacen es un proceso químico, ¿no? O sea, las cianobacterias lo que están generando es un intercambio que son casi los únicos, las plantas son las únicas que hacen este intercambio de luz, o sea, de energía lumínica a energía química. Entonces, lo que está ocurriendo en este proceso para generar energía es que hay una relación entre la luz los componentes y los ingredientes que necesitan las plantas para poder crecer y sobrevivir. Entonces, ocurren tres cosas, perdónenme. Primero, la energía lumínica se transforma en energía química, pero también digamos, ¿cómo se dice? O sea, perdónenme que no me acuerdo de la palabra, pero hay una liberación de oxígeno. O sea, hay tres cosas en este proceso. Entonces, para poder tener esta energía, nosotros tenemos un ánodo y un cátodo que están haciendo estas conexiones con la parte del oxígeno y de la captura de carbono. Entonces, primero para el cultivo, yo lo veo mucho desde la parte muy corporal. Yo no soy científica, entonces todo lo que he estado trabajando con el cultivo en esta parte ha sido como sumamente corporal y sumamente de tener un laboratorio en casa en el que se consiguió esta cepa de espirulina y empezamos a investigar obviamente estos procesos de cómo alimentar el alga, que pues están varios minerales, son como 10 minerales los que tienes que juntar, y también mucha agua, y tienes como que estarlas cuidando, ¿no? Siempre, porque también tienen este sistema de oxigenación que tienes que mantenerlas en movimiento. Entonces, en este proceso de tener estos cultivos, en realidad uno pensaría que... ¿Escucho por ahí un ruido? Pues en este proceso de estar cultivando esta alga, pues en realidad sí se están haciendo nuevas relaciones, ¿no? No nada más es el cultivo por el cultivo o la relación científica que puedes llegar a tener con las especies, ¿no? Sino que hay toda una historia que no sé cómo se llama, no sé si es una ontología en realidad, pero hay toda una relación intrínseca con estos elementos que están
dándote oxígeno y también están pues purificando, ¿no? Todo lo que hay en tu casa, ¿no? Toda esta contaminación, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, entonces la Ciudad de México es una ciudad sumamente contaminada y la verdad es que sí se ve, sí se siente cómo es que está cambiando el aire. Por el cultivo si se empieza a hacer mucho más grande, sí se siente cómo va cambiando este aire en tu sistema personal, ¿no? Estas son algunas de las vistas que nos dio una universidad acá en la Ciudad de México. Em, y bueno, una de las cosas también interesantes de las algas es que esa absorción de carbono que están haciendo es básica, o sea, es la base para su reproducción. Lo que sucede es que el carbono está cediendo, está aceptando los electrones que se vuelven como esqueletos, ¿no? No sé exactamente cómo explicarlos porque les comento de nuevo, yo no soy científica, pero hay una relación entre, primero que el agua está teniendo una reacción química, entonces está soltando ese oxígeno y en ese momento en el que el agua y el carbono se juntan es cuando las algas pueden alimentarse. Y ese alimento está compuesto por almidones y por un montón de otras sustancias que también nosotros necesitamos para nuestra propia sobrevivencia. Entonces, pues nuestra celda, también esta parte que les comentaba del ánodo y el cátodo, pues básicamente lo que utilizamos fue fibra de carbono, que la fibra es uno de los elementos más conductivos, perdón, sí, bueno, sí, es un elemento, bueno, es un material actual que tiene una gran conductividad. Y de hecho algunas de las otras celdas que ustedes pueden llegar a conocer en cuanto a producción industrial también incluyen carbono, pero ya lo vienen como en grado súper científico e industrializado, ¿no? O sea, esta parte de lo que comentabas, José, de la ciencia comunitaria, de alguna manera en nuestro pensamiento era cómo es que alguien puede llegar a generar electricidad a partir de las algas. Bueno, no podemos recurrir a la nanotecnología para esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos de alguna manera didáctico para que no solamente esto sea entendido por científicos o tecnólogos, sino que sea algo que podamos compartir como idea de pensamiento, no como una idea de que esto es fuera de lo que ya hay, ¿no? Porque como ustedes vieron, ya hay algunos proyectos así. De hecho, esta pila que sacó en el Meet se hizo súper famosa porque no le tienes que cambiar nada, o sea, en esa pila te puede durar meses y puede estar teniendo esa alimentación a su microcontrolador, pero el arte es diferente, ¿no? El arte también tiene esta idea de, este proyecto también tuvo esta idea de un programa público, ¿no? Entonces, pues era eso, cómo lo llevamos, cómo lo podemos explicar para que no sea algo que solamente se pueda hacer en un laboratorio, ¿no? Entonces, nuestra celda es esta al final, pero algo que a mí se me hace muy interesante es que también siento que la tecnología que necesitamos para llevar a cabo una transformación en términos reales de cómo nos estamos relacionando con la naturaleza todavía no existe. Es como cuando se decía del viaje a la luna, ¿no? Sí, se decía, se proyectaba, se veía en las películas, pero no había cohetes, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos artículos muy interesantes de toda esta idea de la magia y de cómo también el pensamiento artístico es pionero, ¿no? No en desarrollar lo que necesitamos, sino en imaginarlo. Entonces yo estuve pues, haciendo algunas imágenes para, o sea, empezamos como a pensar cómo se vería, ¿no? Cómo sería nuestra próxima instalación, hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
Y una de mis palabras favoritas fue la computadora biológica, ¿no? Pero es eso justo, ¿no? Hasta dónde estamos, cómo estamos pensando la tecnología para darnos cuenta que todavía no llegamos a esos procesos de diseño, a lo mejor, y ni siquiera, o sea, de materiales, ¿no? Del diseño ya está, creo que un momento después, ¿no? Pero, ¿cuáles son los materiales? ¿Hacia dónde estamos trabajando esta materia para poderle dar cabida a que otras especies también colaboren en estos procesos ecológicos? Y no que colaboren, ¿no? Más bien que sean como parte de nuestro sistema ecológico. Y esos son como dos acercamientos. Y este otro, ¿no? Que fue como algo que me gustó mucho, porque se parece como a algo antiguo, ¿no? No se parece a algo súper revolucionario tecnológico en el futuro, sino que nos regresan a las tecnologías sí, parecen como tecnologías antiguas, ¿no? Y bueno, esta imagen pues ilustra una de las partes del cátodo, que pues tiene que estar uno arriba y uno abajo para poder crear una conexión eléctrica y poder generarte una corriente, ¿no? Un voltaje. Esto nos ayudó también Gilberto Esparza, también tuvimos algunos acercamientos con él para poder entender cómo funcionaba su celda de combustión microbiana, que es muy distinta a esta celda, pero al final descubrimos que sí hay muchas similitudes, pero también muchas diferencias, ¿no? Déjenme ver, creo que me pasé. Esta, por ejemplo, nos dimos cuenta que en nuestra celda no importaba la cantidad de líquido bueno, de algas que tú estuvieses ocupando, sino su contacto con el sol, ¿no? O sea, prácticamente esta idea de la fotosíntesis sí funciona en espacios cerrados, pero si tú tienes, no sé, 300 mililitros de algas y están siempre en contacto con el sol, pues te va a generar una energía continua y va a ser no va a depender mucho de cuánto es más o cuánto es menos, ¿no? Sino que hay una continuidad dependiendo obviamente que haya sol, que no esté nublado, que tengas un lugar en donde eh, tu cultivo esté, pues sí, en contacto con la luz, ¿no? Y en la parte técnica, un poco de lo que implica el microcontrolador, pues también ha sido una cosa compleja. Esta imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que este es un diseño un poco rústico de lo que pensamos, pero fue uno de los inicios de un desarrollo de un circuito que básicamente buscaba tener un circuito con un algoritmo que estuviese alimentado por un colector, que está esta parte, que al final esto ya no funciona como tal, pero tenemos otros resultados distintos. Nuestro algoritmo es un algoritmo medianamente básico que, que funciona junto con las cianobacterias y también está dando una respuesta todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que está generando tokens, que esa es una parte que Isis maneja mucho mejor que yo. Y bueno, las tecnologías pues son las que ya están, no hemos inventado ninguna, ¿no? Entonces hicimos muchas pruebas y llegamos al final a una parte en la que nuestra blockchain, como les va a comentar Isis después, pues está utilizando o está dando una certificación de oxígeno, ¿no? No estamos generando carbono, estamos haciendo un proceso inverso a lo que significa una blockchain que usa energía eléctrica y está produciendo CO2 a esta blockchain que funciona a base de esa electricidad y que no está produciendo CO2, sino que está produciendo oxígeno. Y no sé, ¿y si quieres? Está apagado tu micrófono.
Ay, disculpen. Bien, otros ejes que atraviesan el proyecto ya más en cuanto a discurso es el sistema económico, la biomímesis y la estética. En cuanto al sistema económico, pues es algo que también nos ha causado mucho conflicto porque, bueno, o sea, las criptomonedas como tal, que es como el primer planteamiento que teníamos para el proyecto, pues suponen una alternativa para el sistema económico. Sin embargo, o sea, sigue estando dentro de estas dinámicas voraces del capitalismo, de acumulación, de especulación, de desigualdad. Entonces, nos causó mucho conflicto el hecho de decir, ok, estamos generando este sistema que está dentro de un sistema económico, estamos haciendo cierta crítica, pero seguimos dentro de ese mismo sistema. Entonces, tuvimos que platicar mucho entre nosotros, con otras personas, para darnos cuenta que pues también una forma de criticar o de posicionarnos, pues es también usando las herramientas que ya están. Entonces, una herramienta pues son las criptomonedas. Nosotros planteamos en un inicio hacer nuestra propia criptomoneda. Como les mencionamos, es un proyecto en desarrollo, todavía no llegamos a esa parte, pero sí estamos ya generando bloques y esos bloques contienen información. Específicamente, bueno, para quien sabe de lo que es el sistema blockchain, pues tiene ciertos algoritmos que se generan, que son los que permiten que sea un sistema donde se certifique esa misma información, pero que sea inalterable. Pero también tenemos otro tipo de información como es la electricidad que se está generando, el intervalo de tiempo con la electricidad que se está utilizando. Creo que viene en la siguiente diapositiva. Bueno, no viene, pero tenemos ese tipo de información y nos dimos cuenta, pues justo como dice Mariana, al nosotros estar generando bloques en un intervalo de tiempo con cierta electricidad, también se está generando oxígeno. Entonces, algo que mencionaba Mariana, de que no se tiene la concepción de desecho en la naturaleza, sí, efectivamente, o sea, en la naturaleza para otro tipo de organismos todo es útil. Sin embargo, nosotros sí tenemos mucho esta idea de que hay cosas que no, que son un desecho como tal y no se aprovechan. Entonces fue ahí que desarrollamos el concepto de Proof of Resource o Proof of Oxygen. Bueno, para hablar de esto primero tengo que explicar un poco lo que es el Proof of Work y Proof of Stake, que son protocolos de consenso de cadenas de bloques. La cadena de Bitcoin es muy criticable porque usa el Proof of Work, que básicamente lo que quiere decir es que para generar nuevos bloques, los mineros tienen que usar una energía computacional muy grande para poder estar resolviendo el algoritmo. Incluso mientras más bloques se van acumulando, más energía se necesita. Sin embargo, bueno, hay lugares donde, partiendo de esta idea de que es un desecho y que no, hay lugares donde con toda esta energía que hacen, todo el calor que se genera, ya lo focalizan para mandar todo ese calor por ejemplo, granjas de Bitcoin, me parece que es en Europa, en lugares muy fríos, pues toda esta energía ya está, ese desecho o ese fantasma que queda de estos procesos computacionales ya está direccionado para suplir calor en ciertas áreas. Sin embargo, para la mayoría de la gente este tipo de protocolo pues sigue siendo, requiere mucha energía y mucha inversión en cuanto a dispositivos hardware para estar minando. Después está el Proof of Stake, que es como ahorita un protocolo muy revolucionario que implica minar a través de la participación de los usuarios en cuanto a la inversión de criptocurrencia que tienen en ese momento. Esto permite que sean como un tipo de socios de esta red
que mientras más tienen invertido bueno, invertido entre comillas, porque no precisamente es como una inversión, pero sí es como una tasa de participación del usuario, aleatoriamente se le puede designar resolver ciertos algoritmos para minar un bloque. Entonces, esto evita que se transfiera de cierta manera todo esto físico de las minas de Bitcoin a la parte virtual. Entonces, bueno, nosotros, todas las criptomonedas tienen un protocolo que, bueno, en el caso de Bitcoin es el white paper, otras monedas tienen este mismo documento, donde explica cómo se va a distribuir la moneda, qué protocolos se van a usar, todos los parámetros que hay para tener este tipo de tecnología. Y nosotros quisimos hacer este documento también, que también está en desarrollo, pero no partiendo desde aspectos meramente técnicos, sino de nuestro posicionamiento. Y es precisamente eso, o sea, pensar qué es un desecho y qué no es un desecho. Al momento de nosotros estar construyendo la celda, incluso nos llegaron a cuestionar si no estábamos explotando a las cianobacterias, lo cual pues resulta un poco, bueno, no sé, las cianobacterias crecen por sí solas, no estamos acelerando su crecimiento y lo que aprovechamos son recursos secundarios de su metabolismo. En este caso, el proof of resource, que deriva en el proof of oxygen, no es pensar a los demás organismos como recurso, sino pensar que de lo que producimos puede servir, que no lo estemos visualizando. Los electrones que se desprenden en la fotosíntesis, pues ahí van a estar libremente circulando, igual el oxígeno. Entonces, es la idea ante la que nos estamos cuestionando. El proof of oxygen, de ahí deriva lo que menciona Mariana, que es tratar de, ya desde una manera estética o artística, qué es lo que vamos a certificar, porque en este momento, como comentaba, nuestra blockchain es centralizada, porque solo tenemos una mina o una celda que viene siendo lo mismo. Pero también hemos pensado la opción de ampliar y de hacer programas educativos donde más personas puedan estar minando, pero tampoco es, o sea, la intención no es precisamente entrar de lleno al sistema y empezar a minar y de repente tener una moneda que sea escalable y que todo el mundo tenga, sino precisamente cuestionarnos qué es lo que estamos utilizando y por qué lo estamos utilizando. Entonces, de ahí pues el certificado de Proof of Oxygen, donde pensamos también la ecología no como, bueno, lo que hace la ecología para empezar es, o sea, una ciencia que sí posiciona, es como un tipo de administración de los recursos y de los seres vivos. ¿Cuánto puedes utilizar para que no haya un desbalance? ¿Cómo puedes remediar donde hay un desbalance? Pero siempre es al servicio de nuestros requerimientos. Entonces, también algo que estamos proponiendo es, o de lo que estamos más bien cuestionándonos y hablando es, cómo podemos entrar dentro de este mismo sistema que es el capitalismo, un sistema muy acelerado, consumista, voraz. ¿Cómo podemos estar dentro de ahí, pero desde una simbiosis mutualista, donde ambos organismos nos beneficiemos? En este caso, no estamos solo beneficiándonos de las algas, como por ejemplo las celdas de biomasa, que lo que buscan es producir muchas y muchas algas para después secarlas y eso usarlo para quemarlo o para alimentar a otros animales, sino pues las algas ahí están, no les va a quitar ni nada que estemos cultivando, pero nosotros estamos aprovechando estos metabolitos secundarios que se traducen en energía y en recurso. Y bueno, le das a la que sigue, por favor. Ya de ahí partimos un poco más a lo que es el proyecto, que en realidad es un proyecto artístico. Muchas personas nos han contactado y están como interesadas a lo mejor en conocer esta tecnología, en ver las aplicaciones que pueda tener,
y que son muchísimas. Ya se habló de los tipos de celdas, que son algunos, pero también sí es muy importante como resaltar que este proyecto no pretende ser meramente utilitario, sino un proyecto más que nada discursivo, estético y atravesado por la biomímesis. Esto quiere decir cómo la naturaleza tiene sus sistemas de regulación o de transacciones y cómo nosotros podemos partir de esos sistemas. Como ya lo mencionó Mariana, estamos en este sistema del desecho, pero también en este sistema del tiempo, porque también se nos plantearon varias propuestas para acelerar como la captación de energía, pero pues también ahí nos surge otra duda, o sea, ¿por qué deberíamos de acelerar un sistema? ¿Por qué deberíamos de acelerar el modo de ejercer de un sistema orgánico? Entonces, es también pensar cómo podemos plantear nuevas lógicas orgánicas dentro de este sistema capitalista. Y bueno, pues ya la dijimos, una de las principales que estamos planteando y que también nos hizo mucho ruido el pensar cómo ya los recursos naturales se cotizan en la bolsa, como el agua, por ejemplo, que fue una noticia, pues me acuerdo que fue muy compartido cuando se cotizó por primera vez en la bolsa de valores. Pero pues sí, justo, o sea, hasta dónde estos recursos nos pertenecen y hasta dónde debemos pensarlo como un sistema en el que estamos dentro y no fuera de ese sistema. En cuanto a la utilidad, pues obviamente el proyecto tenemos que comprobar que está funcionando y que lo que estamos proponiendo a nivel de salida, pues lo estamos logrando. Y pues es justo eso, los bloques que tenemos ya una cantidad considerable de bloques que todavía, pues como mencionamos, estamos en desarrollo. Todavía no sabemos si queremos hacer una moneda o si queremos solamente generar este tipo de redes en el cual pues también podemos tener más información, porque la blockchain no solo es para criptomonedas, también es para tener otro tipo de transacciones, de contratos, etcétera. Y bien, el discurso que como les mencionaba, pues es la biomímesis, o sea, nosotros adaptarnos a las formas de la naturaleza, y en este caso, pues lo que más nos estaba impactando, pues es la cuestión del tiempo. Entonces, bueno, nuestra blockchain genera un bloque, mientras está conectada, ahorita no está conectada, pero genera un bloque cada 12 segundos. Pero eso fue cuestión de programación, no tiene ahorita como un valor intrínseco. Sin embargo, el proyecto se ha ido construyendo y pues también es algo que estamos viendo si cambiar o dejar en ese parámetro. Pero bien, así para resumir esta parte, pues sí es como mencionar que la energía y ciertos recursos a veces no los obtenemos de una manera extractivista, sino aprovechando el desecho de ciertos metabolismos, perdón, y que si es difícil salirse de la lógica capitalista, pues también podemos pensar en sistemas más orgánicos a través de la biomímesis o de cuestionarnos simplemente cuál es nuestro posicionamiento, si dentro o fuera de la naturaleza. Y bueno, ya como para concluir esta parte, nosotros ahorita tenemos lo del certificado de oxígeno, que es algo que también se ha ido transformando y seguirá transformándose, y por lo pronto lo único que hemos hecho ya como salida estética y también para tener interacción con el público, pues son estas imágenes. Aquí es una nube y lo que contiene son caracteres que es los metadatos del primer bloque. Entonces, es como una salida que hemos encontrado por lo pronto, como discursar un poco sobre los recursos y la energía como
como un valor también, pero no de aprovechamiento como tal, sino de, pues como un tipo de ficción especulativa, de qué se puede hacer con eso, por qué lo estamos aprovechando y hasta dónde se puede llegar con ese tipo de especulación. Pues voy a dejar de compartir. No sé si alguien tenga alguna pregunta o también podemos... o algún comentario. Yo, claro que sí. Sí. Creo que mi pregunta va por, o sea, yo tengo, como yo sé en las celdas, pues al final es como la cantidad de energía lo que hace que sea como, pues un reto utilizarlas. Entonces, ustedes ahorita como cuánto necesita, como cuánta energía necesitan obtener de las algas como para poder hacer lo que tal vez sería como el minado o la generación de los bloques. ¿Cómo es ese, cómo es ese proceso? ¿Por dónde pasa la energía para que al final puedan hacer los bloques? Pues depende de tu microcontrolador. Por ejemplo, una tarjeta de Arduino te va a requerir, si tú ves como su datasheet del Arduino, creo que te pide 5 volts. Y hay otros microcontroladores que son desde 3 volts. Entonces, dependiendo lo que tú, el microcontrolador que uses. También es que dependiendo del que uses va a ser la velocidad del minado. Entonces, por eso esto de los 12 segundos del Proof of Oxygen podría variar dependiendo lo que estés usando, porque incluso pueden ser unos microcontroladores súper chiquitos que te piden 1.5 volts. O sea, sí hay opciones, pero tienes que saber cómo conectarlos, ¿no? O sea, puedes alimentar directamente tu microcontrolador directo de la celda. Y una cosa interesante es que la celda también está pensada como para hacer esta cosa como de módulos, porque puedes hacer muchas, puedes hacer incluso, no sé, por así decirlo, 12 celdas y puedes tener hasta más o menos unos 6 volts con 12 celdas. Entonces, sí hay una gran cantidad de energía la que se está produciendo, sí están directo al sol. Ok. Sí, yo he tenido como en lo del voltaje, no se me hace difícil alcanzar, no sé, 5 o 6 si haces un grupo de celdas, pero sí en en la corriente. Ahí es donde más como yo he tenido como dificultades en tener un amperaje que te permita tener funcionando esto. ¿Ustedes con las celdas, con las algas han podido como tener suficiente amperaje para tener funcionando el Arduino o el microprocesador continuamente? Bueno, es que, por ejemplo, esta cuestión tiene que ver con el algoritmo, porque la continuidad es algo que se busca cuando tienes justo una corriente estable, ¿no? Pero en realidad las celdas no te darían eso. Lo que nosotros hablamos como de ciclo circadiano es que no siempre van a estar generando esa cantidad de amperes para poder sostener el algoritmo funcionando. Por eso también Pero esta idea de... sí, no, fue justo algo que se resolvió a nivel de algoritmo más que a nivel de circuito. Cómo hacer cuando haya menos amperaje para que pueda seguir funcionando o cuando sea de noche o que esté nublado. Porque hay muchos factores que van a mermar como la cantidad de corriente, pero fue a nivel de algoritmo lo que se resolvió y justo nos proponían como varias propuestas
para almacenar la energía y hacer ciertas descargas cada que se fuera acumulando y que se generara un hash o un bloque cada que se juntara esa energía. Pero bueno, al último, con el programador que estuvimos trabajando fue lo que nos propuso. Por aquí preguntan cuánta alimentación pueden suministrar. Pues es que depende también de cuántas celdas y si las conectamos en serie o en paralelo. Nuestro objetivo era juntar 2.7 volts, me parece, y lo juntamos creo que hasta 5 en un momento y ya después dejamos la cantidad que necesitábamos. Por ejemplo, un LED se puede prender con 3 celdas directamente al sol y se puede mantener ahí un buen rato, pero si se nubla un poco, obviamente ya va a bajar tu nivel de voltaje, ¿no? Y supongo que de amperaje. Pero también pudimos alimentar una pequeña bocina. Entonces, en el caso de, por ejemplo, talleres que involucren tal cual como crear una celda desde cero y poder tener esa interacción con algunos aparatos que tengan un voltaje pequeño, es totalmente funcional, ¿no? Pero claro, nuestra idea no es tener todo el tiempo funcionando el microcontrolador, ¿no? Sino cuando las algas tengan esa capacidad de liberar esa energía, ¿no? Sí, ahora sí que estamos pensando también como en una agencia de las algas, o sea, no solo como nosotros utilizarlas como un dispositivo de energía, sino pues ver qué pasa con los ritmos, ¿no? De las algas. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Dice, ¿cómo hacen para guardar energía mientras se junta la cantidad necesaria? Espérenme, hay otras anteriores. ¿Cuánta alimentación pueden suministrar las bioceldas? ¿Cuánta alimentación pueden suministrar? Pues sí, lo que les comentaba, o sea, es dependiendo. Lo lindo es que, por ejemplo, en 300 mililitros, si tienes un día súper soleado, puedes alcanzar más o menos 0.6 o 0.7 volts. Entonces, con eso, pues es bastante. Entonces, si juntas unas 3 celdas, ya tienes para alimentar un LED que no sea de un LED blanco, ¿no? O una pequeña bocina. Entonces, pon tú que sea, no sé, con 1 litro podrías alimentar perfectamente un LED o una bocina. Entonces, no es muy mucho no es mucho, pero tampoco es poco la cantidad, ¿no? de energía que pueden generar. Y luego dice, ¿a qué autores recomiendan para ahondar en este tema, en la necesidad de concebir otros ritmos de vida? Tú, Isis. Bueno, yo aquí recomendé, pero más bien en la parte como económica, que fue algo que nos causó mucho ruido, cómo íbamos a entrar a este sistema, pero sin caer en, o bueno, estamos cayendo tal vez en contradicciones porque es como, lo proponemos como una alternativa, sin embargo no podemos salirnos del sistema capitalista, pero bueno, yo aquí recomendé a David Graeber, que es un antropólogo economista en cuanto a la parte de las transacciones. En cuanto a ritmos, otros ritmos de vida, pues nos hemos estado apoyando en Donna Haraway, em, Manuel Koshia, no sé, tenemos por ahí varias bibliografía, checamos y la posteamos por ahí. Hay un autor que se llama Paul Virilio y es un autor francés. Tiene un libro que se llama Lo que viene. Y una de las posturas de Paul Virilio es que dice que la ciencia y la tecnología están ya ciegamente puestas como la solución de todos nuestros conflictos y que esto es falso, ¿no? Entonces, él habla de ese aceleracionismo tecnológico y científico que pensamos que nos va a llevar a la liberación humana y a la epítome de nuestra evolución tecnológica. Ese libro es bastante interesante y también está El arte del motor de él mismo,
que también habla de la idea del motor, de cómo se concibió y de cómo nuestra tecnología está a base de esa idea de aceleración, ¿no? Del motor. Y los escondemos muy bien, ¿no? Los motores están en todos lados, pero sabemos cómo esconderlos y basamos nuestra economía en motores y está interesante porque una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención fue que cuando se crea el motor, los seres humanos también crearon su posibilidad de muerte, ¿no? Por la cuestión de la aceleración que causa el accidente. Entonces, antes la gente no moría por un choque, ¿no? A cierta velocidad. Entonces, eso es una gran recomendación, el arte del motor de Paul Virilio. Está padre para pensar en términos antiaceleracionistas. Dice, hola, podrían optar por una opción de almacenamiento con unas baterías de auto, el mismo mecanismo de las celdas solares. Opción de almacenamiento por unas baterías de auto. Qué interesante, muchas gracias. A lo mejor vale mucho la pena revisar esto. Aunque una de las cosas que yo he visto en los proyectos de las celdas o de las baterías de algas es que sí utilizan nanotecnología. Entonces, ustedes saben que para los proyectos artísticos, o sea, pensar en nanotecnología es pensar en estar como, ok, ya creaste esta idea y ahora tienes que concebir otra, ¿no? No, yo no lo descarto en el proyecto, entonces, pues gracias. ¿Y en qué blockchain está basada su red? Es una blockchain propia. Como les comento, es centralizada porque solo tenemos por el momento una sola mina o cosechador, como también por ahí le llamamos, porque estamos produciendo oxígeno, pero es una blockchain propia. Es muy básica. Como les comento, la información que tenemos son solo metadatos de cómo se está generando cada bloque. Y también ya ahorita tenemos, al menos en los dos primeros bloques, también las transacciones de las imágenes que hemos hecho a partir de esos metadatos, pero eso, no estamos sustentados en otra red. Nos han propuesto entrarle a la red de Bitcoin o de Ethereum, sobre todo ahora que con el merge de Ethereum, que se va a necesitar menos energía. Y lo hemos pensado también como alguna salida del proyecto porque ya hemos visto que hay maneras de minar este tipo de monedas en USB o en dispositivos que requieren muy poca energía, pero pues sí es como checar también ahí el discurso o qué es lo que queremos como proyecto, si minar Bitcoin o si estar generando nuestra propia blockchain. Bueno, me faltó también mencionar que las imágenes que tenemos, que son NFTs, esas sí están ahorita en la red, pero de Tesos. Nuestra red como es muy básica por el momento, pues todavía no nos da para tener alojadas en un marketplace dentro de nuestra propia red, pero es Tesos en la que nos estamos apoyando. Sí, bueno, y yo quería como igual ahí abonar a que la cuestión de las monedas digitales se sienten como ajenas, ¿no? A muchas personas porque pues están como en otro tipo de transacciones, ¿no? Em, para el caso de los artistas, que estamos como en este tipo de crisis, que también esta es una crisis general económica, global. yo, yo, yo desde que entré a este proyecto estaba así como, ok, esto no es algo que yo pueda usar porque esto es algo totalmente elitista.
Y ahora que lo veo, siento que más bien los gobiernos no nos están ayudando mucho a poder sobrevivir a estas crisis, ¿no? Y están bastante fuertes. Entonces, en el caso de las monedas digitales, pues sí, es un trabajo lo que se necesita para poder mover bienes y dineros y NFTs y todo esto. Pero siempre tiene que haber una nueva opción para poder enfrentar las economías que de alguna manera nos oprimen. Entonces, eso es lo único que quería abonar, sobre todo en la cuestión de los tesos y de los nuevos protocolos que están dejando de contaminar tanto, ¿no? Y ahora dice, ya estudiaron algo sobre los créditos de carbono. El área en la que ustedes están ayudaría mucho a generar créditos de carbono por medio de la generación de oxígeno. Y si Sí, tú justo. checaste. Sí, sí, hay varias empresas que ya tienen como ciertas inversiones donde te dan créditos de carbono. Esto sirve más para empresarios, pero nosotros no nos estamos enfocando tanto en empresarios. Por eso lo pensamos como un certificado de oxígeno, algo más performático, más que entrarle directamente como a este mundo empresarial, porque creo que no es donde estamos parados, sino del lado más artístico. Pero sí, justo los créditos de carbono, pues sí son una opción muy viable, ¿no? Para quienes están ahorita invirtiendo o que tienen empresas, y ya hay muchos créditos de carbono que se dan también a través de Bitcoin o de otras redes de criptomonedas. Ujú. Bueno, hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿han realizado algún acercamiento a impactos ambientales que puedan generar los materiales que usan para la generación de energía como los microcontroladores? Es lo que yo pensaba, tal cual, ¿no? Decía que por ahí yo leí un artículo que decía que todavía no existen los materiales que necesitamos para poder pensar una verdadera relación eh, totalmente sin residuos, ¿no? Y sin desechos materiales dañinos al planeta, ¿no? Nos hace falta mucha imaginación. Eh, Obviamente el impacto ambiental de un microcontrolador es fuertísimo, o sea, el hecho de que todo vaya por en la Ciudad de México, por ejemplo, si tú tiras algo en el drenaje va a parar a un lugar, ¿no? Obviamente eh, todo eso va contaminando la tierra, son los microplásticos. En ciudades donde no hay, que muchas ciudades en Latinoamérica no hay manejo de residuos, obviamente esto es envenenar el agua, envenenar la tierra y seguir con esa misma dinámica, ¿no? De perjuicio contra la tierra. Entonces, la parte de los materiales, pues sí, es algo que todavía no está resuelta, que como les decía hace rato, cuando alguien imaginó que iba a ir a la luna, le hacía falta un cohete, ¿no? En cuanto a conciencia y todo eso, pues sabemos que a muchas personas a lo mejor ya han salido del planeta, pero yo siento que sí hace falta bastante imaginación de muchos campos para poder pensar realmente una relación simbiótica, ¿no? De la tecnología, la naturaleza y los humanos, ¿no? Y hay un poema muy bonito que se llama Cybernetic Forest, que justo es eso, ¿no? Cómo habitar nuestro don de crear tecnología, porque al final es un don que ninguna especie eh, tiene, o sea, la tecnología como la entendemos nosotros en términos computacionales o como la usamos en comunicación.
y con la naturaleza, ¿no? Que tiene otras formas totalmente distintas de operar. Entonces sí nos hace falta esa parte en nuestra imaginación de tecnología. Claro, pero bueno, hablando del proyecto como tal y el posicionamiento que tenemos, hay muchas contradicciones, no contradicciones, pero sí cuestionamientos que nos hemos hecho nosotros mismos, porque el simple hecho de tener alojado algo en la web, como es este sistema de blockchain o lo que se vaya generando, estar hablando aquí, pues ya tiene un impacto ambiental. Entonces, algo que nos sirvió mucho es ser conscientes de que es un proyecto artístico, que no es un proyecto que pretende innovar en cuanto a tecnología como tal, en cuestiones como de emprendimiento o estas cosas donde hay mucho apoyo para patentes que presenten ciertas soluciones, porque no es precisamente que queramos solucionar algo, o sea, estamos discursando sobre algo que sabemos que tiene implicaciones medioambientales muy fuertes y que todas las acciones que hagamos, es muy difícil salirnos de esa lógica, salirnos de este sistema de que todo lo que hagamos va a tener una huella ecológica. Pero el hecho de presentar al menos otro modo de hacer las cosas, para nosotros fue lo que nos hizo sentir satisfacción de decir, está bien, no vamos a poder salir de este sistema capitalista como tal, pero en sí la blockchain ya es una alternativa que está presentando a lo mejor una solución que, si bien es una solución ambiental, sí es una solución en cuanto al Estado y a las instituciones, cómo rigen el dinero, como dice Mariana, nos están oprimiendo del lado económico. Pero en el caso de la contaminación medioambiental, pues no podemos salirnos de tener aquí esta charla para no contaminar o de no generar esos datos que van a contaminar, pero el simple hecho de hablar sobre eso desde otro posicionamiento, pues creemos que ya puede ser suficientemente poderoso para ir cuestionando estas cosas e imaginar, como dice Mariana. O sea, tal vez ahorita es muy difícil concebir cómo salirse de ese sistema, pero en unos años, si ya se están planteando estas preguntas, quién sabe qué pueda pasar. También una parte interesante que a lo mejor no llega a trabajar el proyecto al 100, porque bueno, es un proyecto complejo y que tiene varios momentos, pero definitivamente si yo puedo rescatar algo también como muy físico y muy real, sería el hecho de tener algas en casa, si viven en ciudades, y si no también, pero sí hay una, sí hay una absorción fuerte de carbono de sus lugares, incluso como si los tienen en su cuarto, o sea, sí va a tener un impacto en su salud si están en una ciudad altamente contaminada, porque parecería que no se siente o así, pero sí está absorbiendo mucho carbono el cultivo, ¿no? Entonces, mientras lo hacen más grande, pueden tener esa como convivencia con las algas de igual a igual en sus lugares, y pues les va a ayudar así como los filtros de aire, ¿no? Que también pues es una cuestión sumamente, se me hace sumamente demoníaca de que, por ejemplo, los venden los limpiadores de aire y cuestan miles de pesos y los tienes que conectar a la luz, ¿no? Entonces, realmente necesitamos esas tecnologías así súper cañonas para tener aire limpio con nosotros, o podemos más bien tener relaciones con con otras especies para poder tener esta salud, ¿no? Al final las cianobacterias hacen el 50%, o se están haciendo el 50% de la fijación de carbono en el planeta. Entonces, son los microorganismos que más carbono absorben. Y creo que pues hay que tener como otra perspectiva de los microorganismos. Hay que darles el valor que tienen, ¿no? También.
Y sí, ok, adquirí mi NFT y el arte físico. Sí, sí adquieren nuestro NFT. Sí, les voy a dejar aquí la página. Que es cianobolt.carosite. Les voy a dejar mi correo. No sé si Isis quiera dejar su correo también. Por cualquier pregunta, bibliografía, cualquier contacto que quisieran llegar a charla sobre este proyecto, ¿no? Y pues sí, si ya no hay nada más, pues les agradezco mucho, les agradecemos que estén en esta charla. Sí, va a quedar grabada en YouTube, me parece, ¿no? Sí, ahora les comparto la página para que la puedan volver a ver en algún momento. Gracias a ustedes de estar acá. Muchas gracias por venir a la charla. Y también les pasamos el Instagram. También mi Instagram. No sé si Isis quiere dejar su Instagram, pero bueno, creo que sí está así, ¿verdad? Perdón, déjenme revisar porque... Sí, sí está así. Somos Cianovoltaica en las plataformas, ya las puse arriba en Twitter, en Object y en Instagram. Sí, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Chicas, gracias a ustedes, estuvo hermosa la charla, mucha información, mucho por investigar para todos y bueno, seguimos. muchas gracias. Seguimos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Y sí, cualquier duda, escríbanos. Gracias.